Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 6 del podcast de Antropistoria. Una vez más, el pequeño José nos va a explicar, sin decirlo, qué tema vamos a tratar hoy. Hola José. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una tierra que cuando se derritieron los hielos de la última glaciación quedó atrapada bajo el mar. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cada vez que los pescadores lanzan su red, cuando sacan la red se encuentran restos de animales prehistóricos. ¡Qué interesante! Por esta explicación que nos ha dado José, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy? Efectivamente, vamos a hablar de Doggerland, una tierra tragada por el mar. Pero, ¿cómo se produjo el descubrimiento de Doggerland? Hace un siglo y medio se comenzaron a encontrar en el fondo del Mar del Norte algunos vestigios de un mundo perdido. En un principio no era fácil entender por qué aparecían esos restos allí, pero lo cierto era que, por vez primera, con la extensión de la pesca de arrastre por toda la costa neerlandesa, las redes de los pescadores que barrían el lecho marino, además de peces, sacaban unos restos insólitos de las profundas aguas. Entre sus hallazgos fortuitos estaban los restos de un uro, algún colmillo enorme o los huesos de algún rinoceronte lanudo u otro animal extinto. Los pescadores, algo inquietos por estas extrañezas, devolvían a las aguas saladas todas las extrañas piezas óseas. Por fortuna, Dick Moll, un aficionado a la paleontología bastante capaz, varias generaciones más tarde pudo convencer a los pescadores para que le entregasen esos extraños huesos y anotase las coordenadas exactas de la ubicación de los hallazgos. Un capitán, en el año 1985, le entregó una mandíbula humana que estaba completa y muy bien conservada, y en la que se apreciaba que los molares estaban algo desgastados. Pero, ¿qué antigüedad tendría? Moll y otro aficionado a la paleontología amigo suyo, Jan Glimmerman, llevaron la pieza ósea para que la dataran mediante el método de radiocarbono. El resultado le dio una antigüedad de 9.500 años, por lo que la antigüedad de este individuo se remontaba a los tiempos del Mesolítico. Este periodo se inició en Europa del Norte hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, y se extendió unos 6.000 años más, hasta la llegada de la forma de vida productiva con la agricultura. Pero, como piensa Glimmerman, ¿es posible que estos restos humanos proviniesen de un enterramiento que hubiera permanecido intacto desde que aquella área desapareciera bajo las aguas del mar hace unos 8 milenios? Esta tierra sumergida comenzó su historia con la retirada de los hielos provenientes del último periodo glacial, conocido en Europa como la glaciación Gorm, o más popularmente como la Edad de Hielo. El nivel del mar en el norte de Europa, hace unos 18.000 años, estaba unos 122 metros más bajo que la actualidad. Tanto era así que Gran Bretaña estaba unida por tierra al continente, tratándose de un área deshabitada situada en una esquina de la Europa noroccidental. Entre este territorio británico y el resto del continente existió un paisaje de tundra, que se caracterizaba por tener un subsuelo helado y una notable falta de vegetación arbórea. Sin embargo, según el hielo iba retrocediendo por el paulatino calentamiento del planeta, animales como los jabalíes, ciervos y uros se iban desplazando hacia el norte y el oeste. Como era de esperar, detrás de esta fauna iban sus cazadores, y entre ellos los grupos humanos. Estas gentes, que procedían de las extensiones montañosas del actual continente europeo, se encontraron ante una inmensa llanura de poca altitud que descubrir. Doggerland, llamado así por el banco de arena del Mar del Norte conocido como Dogger, es el nombre que los arqueólogos y geólogos le han dado a la antigua masa de tierra que se localizaba en la parte sur de este mar. Esta extensión conectó la isla de Gran Bretaña con el continente europeo durante la última edad de hielo, incluso bastante tiempo después. Pudo haberse mantenido emergida hasta el 6.500 o 6.200 a.C., aunque poco a poco esta área fue tragada por el aumento del nivel del mar.
Ciertos estudios geológicos han sugerido que Doggerland fue una gran extensión de tierra seca que se extendió desde la parte este de la costa británica hasta el actual litoral de los Países Bajos y las costas occidentales de Alemania y Dinamarca. Con toda probabilidad, esta zona fue un hábitat muy rico que contó con diversos asentamientos humanos en el periodo del Mesolítico, aunque en su mayor parte estaba deshabitado. Finalmente, estos grupos humanos fueron expulsados por la implacable crecida del mar. Las convulsiones climáticas y sociales que sucedieron a este periodo provocaron que a finales del Mesolítico Europa perdiera una parte grande de la masa continental y que su aspecto comenzara a ser aproximadamente el que se observa en la actualidad. Un equipo de investigación de la Universidad de Birmingham, dirigido por Vince Gaffney, ha definido el aspecto que este territorio pudo haber tenido, reconstruyendo de forma digital unos 46.620 km² de tierra sumergida. Para ello, estos especialistas se han basado en los datos sísmicos recabados en el subsuelo del Mar del Norte. Han podido comprobar, según algunas recreaciones paisajísticas de la zona que se han elaborado, que los ríos Rin y Támesis pudieron haberse unido y pudieron haber fluido juntos en un tramo en dirección sur, hasta llegar a lo que es actualmente el Canal de la Mancha. También es posible que hubiera otros sistemas fluviales que aún no han sido nombrados. Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que el clima de aquella época fue posiblemente unos 2 grados más cálido que el que tenemos en la actualidad. Esto se traduciría en un entorno con valles arbolados, suaves colinas onduladas y exuberantes lagunas y pantanos, un magnífico hábitat para los grupos cazadores, pescadores y recolectores. En el año 2007 se publicó la primera parte de un mapa que se compuso en el Centro de Tecnología Visual y Espacial IBM de la Universidad de Birmingham. Dicho mapa permitió, por vez primera, que los investigadores pudieran observar el mundo mesolítico que allí se encontraba y que identificara la posición probable de algunos de los yacimientos para posibles excavaciones futuras. Sin embargo, existen algunos inconvenientes que mantienen esos yacimientos fuera del alcance de los arqueólogos, como son, por ejemplo, la poca visibilidad del Mar del Norte y el elevado coste de la arqueología submarina. Pero esto no quiere decir que no existan otras maneras de afrontar el estudio de esta zona tan interesante. Los arqueólogos disponen también de otros medios para desvelar los secretos de la vida en Doggerland y de su abandono por el irremediable avance del mar por estas tierras. ¿Cuáles son? Para empezar, los especialistas cuentan con piezas y restos óseos que quedan atrapados en las redes de pesca. Glimmerben, aparte de la mandíbula humana, se ha hecho con más de un centenar de piezas, entre las que se encuentran huesos faunísticos con marcas propias del despiece y útiles fabricados con huesos y asta. Entre estos últimos destaca un hacha decorada con motivos en forma de zigzag. Los investigadores, al saber las coordenadas de los puntos en los que fueron hechos los descubrimientos y teniendo en cuenta que en el lecho marino los objetos no suelen desplazarse demasiado, han podido determinar que un gran número de estos objetos provienen de una zona muy concreta del Mar del Norte. Se trata de una parte meridional que los neerlandeses conocen como testikel, o traducido las espinas, que son unas crestas bastante abruptas situadas en el fondo del mar. Esto ha llevado a pensar a Glimmerben que el yacimiento, o los yacimientos si es que había más de uno, pudieron encontrarse en la cercanía de un sistema fluvial y posiblemente en unas dunas fluviales. Asimismo, disponen de la información que se extrae de las excavaciones que se realizan en las aguas superficiales o las zonas cercanas de intermareas, que tienen una antigüedad similar. En los años 70 y 80 del siglo XX, en el sitio arqueológico de Chibreinvik, no muy lejos de la costa de la isla de Dinamarca, ubicada en el mar Báltico, se encontraron algunos indicios de una cultura pesquera muy avanzada del Mesolítico tardío. Entre los utensilios que se han hallado se encuentran varias canoas largas y estrechas, remos de madera de fresno decorados elegantemente, anzuelos hechos con costilla de corzos, sedal de fibras vegetales y trampas para peces. Del mismo modo, más recientemente se han excavado varios sitios arqueológicos submarinos de la bahía de Wismar, situada en la zona costera alemana del Báltico, de una antigüedad de entre 8.800 y 5.500 años. La zona ha sido estudiada por Harald Lundberg, del Centro de Arqueología Báltica y Escandinava de Leipzig en Alemania, y otros investigadores. Estos se percataron de que con el paso de los siglos, los lagos interiores rodeados de bosques se fueron transformando en marismas cubiertas de juncos. Más tarde, estas marismas pasaron a ser fiordos que derivaron al final a la bahía abierta que se puede ver hoy en día. Estos cambios de hábitat se aprecian perfectamente en los yacimientos del lugar, ya que la dieta de los habitantes de la zona va variando desde el pescado de agua dulce hasta el marino, según iba subiendo el nivel del mar.
Pero, ¿este caso peculiar de Doggerland es único? El caso de Doggerland no es el único de estas características que se conoce. En Gold Cliff, en el estuario galés del Severn, se produjo una transformación similar. En aquel punto geográfico, el arqueólogo Martin Bell, miembro de la Universidad de Reading, y su equipo llevan excavando más de 2 décadas. Han podido comprobar que en el Mesolítico el Severn estaba unido a un valle estrecho que, según iba subiendo el nivel del mar, terminó por desbordarse por los lados del valle hasta extenderse y formar el estuario actual. En este lugar, en los días de mareas excepcionalmente bajas, se pueden observar los restos de enormes troncos negros de roble que el lodo ha preservado desde tiempos prehistóricos, e incluso huellas conservadas en una elevación desde hace 8000 años. Según Bell, estas huellas pudieron haber sido dejadas por los individuos que se encargaban de examinar las trampas que se ponían para capturar peces en un canal cercano. Para este investigador, en este estuario hubo numerosos campamentos prehistóricos, y cada uno de estos establecimientos estuvo ocupado por un grupo familiar que debió rondar los 10 individuos. Es posible que, según sus conclusiones, estas posiciones no estuvieran ocupadas de forma permanente, sino que cada cierto tiempo volvían al mismo lugar de forma estacional. Sin embargo, debido al estado cambiante del nivel del mar, que cada vez estaba más alto, no podían ocupar exactamente la misma posición que en la vez anterior, sino que tenían que asentar los campamentos en cotas cada vez más elevadas de la ladera. Las instalaciones más antiguas, durante las mareas más altas, iban quedando sumergidas, así que tenían que levantarlas en otros puntos. Durante siglos o incluso milenios, esta población pudo atestiguar cómo los bosques de robles iban desapareciendo después de ser anegados por las aguas del mar. Pero curiosamente, estos grupos humanos siguieron regresando al mismo lugar, aunque el paisaje que se encontraban fuera diferente cada vez. Pero, ¿cuáles eran las mejores estaciones del año para volver a este lugar? Es posible que las mejores épocas del año fueran el verano y el otoño, ya que en estas estaciones el mar estaba lleno de peces, había bayas y avellanas en abundancia, y la fauna salvaje llegaba atraída por los abundantes pastizales de las marismas. La pesca, la recolección y la caza estaban aseguradas. En invierno y primavera, estos grupos se desplazaban a otros lugares, posiblemente seguían los valles de los afluentes del Severn hasta llegar a tierras más altas. A través de la oralidad, las personas de más edad pudieron ser las encargadas de transmitir los conocimientos necesarios para saber leer e interpretar los mensajes de la naturaleza. Por ejemplo, pudieron llegar a entender los movimientos migratorios de las aves y saber cuándo se debía abandonar la costa y trasladar al grupo a otras zonas más propicias en otras estaciones. Estas decisiones eran claves para la supervivencia de los grupos en la prehistoria. Los investigadores también han llegado a la conclusión, trazando líneas paralelas entre esta gente del Mesolítico y otras posteriores, como los cazadores-recolectores de América del Norte, de que estos pueblos pudieron unirse en grandes grupos en ciertas épocas del año. De hecho, han aparecido en el registro arqueológico grandes concentraciones de objetos que pudieron haber formado parte de ciertas celebraciones anuales de tipo social, que posiblemente se efectuaban con la llegada de las focas y de los salmones a principios del otoño. Estos encuentros, en el oeste de la actual Gran Bretaña, se producían en las cimas de las colinas, desde los cuales se podían ver los cazaderos de focas. En ellos, los jóvenes tenían la posibilidad de emparejarse y los diferentes grupos podían intercambiar información sobre los nuevos territorios favorables que iban encontrando, como otros sistemas fluviales desconocidos. Estas referencias eran cada vez más importantes en un paisaje que iba cambiando continuamente por la subida drástica del nivel del mar, que crecía a un ritmo de 1 o 2 metros por siglo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el terreno presentaba una topografía muy variada, las inundaciones no se hubieron de producir de forma uniforme. En las zonas más bajas, como en la de Doggerland, el avance marino llegó a transformar los lagos en estuarios. Entonces, ¿qué hicieron estos pueblos mesolíticos de cazadores cuya supervivencia dependía bastante del ciclo estacional, observando que su mundo desaparecía de forma progresiva? Un arqueólogo de English Heritage, Jean Leary, ha conseguido establecer ciertas similitudes entre esta gente del Mesolítico y los inuit y otros cazadores, recolectores y pescadores de la actualidad en sus formas de enfrentarse a los cambios del clima.
Para aquellos que aprendieron a explotar el ascendente mar adaptándose mediante el empleo de canoas para la pesca, por ejemplo, el nuevo medio natural fue muy favorable. Pero esta coyuntura no tuvo que durar demasiado, ya que la gran pérdida de territorio terminó perjudicando más que beneficiando a estos grupos. El entorno cambiante ya no era tan fácilmente interpretable por los ancianos, a los que Leary denomina depositarios de conocimiento, quienes posiblemente ya no fueron capaces de interpretar por mucho más tiempo los sutiles cambios de las estaciones en el paisaje ni de aconsejar en este sentido a la comunidad. Como pasa en la actualidad con los inuit, que han llegado al punto de encontrarse aislados de sus tierras por el imparable deshielo, pudo haber ocurrido con estas poblaciones humanas prehistóricas, según la opinión de Leary. Posiblemente, debido al aislamiento de sus cementerios y de sus zonas ancestrales de caza y pesca, llegaron a sentirse totalmente desarraigadas. En definitiva, la subida del nivel del mar hubo de producir grandes flujos migratorios de los pueblos que ocupaban lo que hoy es el Mar del Norte, y muchos de estos debieron de dirigirse hacia Gran Bretaña, donde se han hallado restos de asentamientos posiblemente relacionados de casi 10 milenios de antigüedad. En este sentido, ¿se pudieron haber producido enfrentamientos entre la población autóctona y las oleadas de desplazados de Doggerland? Nos lo cuenta José Antonio. La llegada de los pobladores de las tierras de Doggerland a otros lugares en busca de nuevos caladeros en los que pescar debió de tener ciertas consecuencias. Todo apunta a que la entrada en competición con otros grupos por hacerse con los mejores puestos de caza, pesca y recolección pudo ocasionar conflictos y violencia entre ellos. No les quedó otra que adaptarse a las nuevas circunstancias que se iban presentando. Sin embargo, la naturaleza todavía causaría otro estrago que pudo afectar bastante a esta gente y su entorno. Los especialistas han podido comprobar que hace unos 8.200 años el mar de la zona de Doggerland agotó completamente la capacidad que sus habitantes tenían de sobrevivir allí. El Agassiz, un gigantesco lago glaciar de Norteamérica, descargó una enorme cantidad de gélida agua procedente del deshielo. Esto provocó, tras varios milenios de una crecida ininterrumpida del mar, que su nivel ascendiera algo más de medio metro. La circulación de agua caliente del Atlántico Norte se ralentizó por esta entrada de agua helada, que provocó además una brusca bajada de las temperaturas de este mar. Por lo tanto, las costas de Doggerland, si es que en ese momento todavía quedaba algo de tierra emergida allí, fueron castigadas por unos vientos muy fríos que seguro pasaron factura a sus habitantes. Igualmente, por si esto no fuera poco, casi al mismo tiempo se produjo el deslizamiento de Storega, un deslizamiento submarino cercano a la costa de Noruega que llevó a provocar un tsunami que inundó toda la costa norte del continente europeo. Pero, ¿fue este tsunami el que terminó la liquidación de la población de Doggerland? ¿O esta ya había desaparecido bajo las aguas del mar? Los investigadores no saben con seguridad si este tsunami fue el que acabó del todo con la población de Doggerland, pero lo cierto es que parece que a partir de entonces la subida del nivel del mar ralentizó bastante su ritmo. Además se ha comprobado que posteriormente, hace unos 6 milenios, llegaron a la costa británica gente proveniente del sur de Europa. Por aquel tiempo, Gran Bretaña estaba cubierta de densos bosques con muchos recursos que explotar. Estos nuevos pueblos llegaron en pequeñas embarcaciones que pudieron ir cargadas con grano de cereal y alguna cabeza de ganado, como ovejas por ejemplo. No obstante, el peligro del mar cambiante no ha terminado, y los actuales habitantes de estas tierras, aunque con una tecnología bastante superior, se enfrentan de nuevo a un futuro incierto de subida de los niveles del agua. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, ¿qué te ha parecido el capítulo de hoy? Muy interesante. ¿Por qué? Porque yo no sabía que la gente
que la gente tenía que abandonar ese sitio porque el mar estaba inundando la tierra, esa zona. Sí, es una pena, ¿verdad?